Bienvenido a Sentinel y líderes de la industria financiera con Alberto Padilla, el espacio donde exploramos las experiencias, perspectivas y predicciones de líderes destacados en la prevención del fraude y el lavado de activos en América Latina. Descubriremos quiénes son, cómo están enfrentando los desafíos y anticipando el futuro del sector financiero en la región. Acompáñanos en este viaje para recibir inspiración de los mejores y garantizar la integridad en nuestras instituciones financieras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos otra vez en esta última entrega de Sentinel y líderes de la industria financiera. Y en esta ocasión, con mucho agrado, me da gusto recibir a nadie menos que al propio Sentinel. Al papá de los pollitos, a quien nos trae a todos juntos en esta serie, que es nada menos que el propio creador de Sentinel, Pablo Elizondo. Primero que nada, antes como comentario personal, pero no puedo dejar de decirlo, yo creo, Pablo y amigos, que en mis 30 años de carrera y en las decenas de miles de entrevistas que yo he hecho diariamente desde hace más de 20 años todos los días, yo creo que es la primera vez que me toca entrevistar a quien me emplea, a quien me paga. Así es que eso lo hace bastante difícil para mí, mi querido Pablo. ¿Cómo estás? Querido Alberto, un gusto en escucharte y un gusto conversar contigo. No sé si recuerdas, pero hace algunos años había tenido la oportunidad de estar en tu programa, ¿verdad? Fue un gusto en ese momento y obviamente es un gusto estar hoy contigo también. Exactamente. Y un gran saludo para todos los podcast escuchas o radio escuchas, no sé cómo se dice hoy en día. Amigos y seguidores, exactamente, yo te entrevisté una vez para mi programa como líder de esta industria. Y luego, pues bueno, las tantas vueltas que da la vida y ahora nos volvimos a juntar, ahora ya de esta manera más, pues como diríamos, más asociada, ¿no? En el que tuviste esta idea de crear este podcast. Y bueno, ya que estamos hablando ya, esta pregunta te la iba a hacer después, pero ya que nos llevó la conversación a este punto, ¿cómo nace este podcast? ¿De dónde viene la idea de juntarnos a todos en este podcast? Bueno, en realidad te cuento, la idea no fue mía, la idea fue del equipo de mercadeo, de un señor que trabaja con nosotros que se llama Oscar, que es bien loco y tiene un equipo de gente loca que trabaja con ellos. Entonces, ellos fueron los que trajeron la idea y yo dije, no, si vamos a hacer un podcast, tenemos que sumar a alguien que sea experto en ese tipo de cosas y que venga y le dé vida. Y ahí muchísimas gracias en ese sentido, Alberto, en sumarte a esta gran iniciativa. Y es que te cuento algo. La mayoría de podcasts en la industria son podcasts en donde ya está definido un guión, hay un conjunto de preguntas que se le envían a los entrevistados, entonces casi que llegan a decir lo que ya habían pensado, a lucirse, pero en nuestro caso la gente no sabe que no hay, bueno, excepto los entrevistados, que no hay preguntas predefinidas, que tú preguntas lo que se te ocurre, lo que quieres, no hay mayor, ¿verdad? Mayor preparación a nivel de qué van a decir y nada, pasa lo que pasa. Y en los anteriores podcasts la gente ha dicho lo que se le ha ocurrido, tú has preguntado lo que has querido, así que se ha desarrollado de la forma más natural. Y eso creo que le ha gustado mucho a nuestros amigos de este podcast. Ese es mi estilo de toda la vida, indisciplinado. Yo siempre he dicho, y es cierto, que en todas mis entrevistas, desde este momento contigo hasta la entrevista con Donald Trump y con Bill Gates y con quien sea, la única pregunta que traigo preparada típicamente es la primera, nada más. Ya la demás es a donde lleve la charla y la conversación. Oye, pero déjame te pregunto porque me parece que va a ser interesante, a ver si te acuerdas tú, porque yo no. Esta es otra pregunta improvisada más. Y esto es para colocarte, o sea, si yo te entrevisté a ti, es porque eres un líder en la industria. Pero si tú te acuerdas, ¿por qué te busqué y cuál fue el tema del que platicamos? En ese tiempo hablamos temas de crimen organizado, de crimen financiero, de prevención de fraude, de cuál era la dirección hacia la cual iba todo esto, qué es el ámbito en el que nosotros nos movemos y de lo que sabemos un poquito. Sí, y de nuevo, tú tienes mejor memoria de esta entrevista que yo, pero si llegamos a ti, es porque efectivamente eres el líder en la industria en ese momento que lo identificamos y tuvo que haber sido así. Pues te digo, yo no tengo memoria, realmente no tengo memoria, pero eso es lo que hacemos nosotros en el programa todos los días. Buscamos a un líder, a un influencer en el área, etcétera. Y me acuerdo que así
fue como tuviste y debiste haber llegado a nuestra parrilla de entrevistas que tenemos todos los días en la semana. Oye, Pablo, bueno, cuéntame, ¿qué te trajo a ti? ¿De dónde vienes tú que te llevó a crear Sentinel, que es lo que nos une a todos nosotros acá? Uy, bueno, tenemos que remontarnos, Alberto, varias décadas atrás. No pueden ser muchas, Pablo, te veo muy joven. Yo tengo ya 49 años, Alberto. El próximo 12 de febrero cumplo 50 años, así que espero muchos mensajes de felicitación. Oye, ¿y las canas dónde quedaron, querido? Te voy a mandar algunas. Sí tengo una que otra cana. Y sobre todo aquí, mira, la ahí barba. Sí. Sí, pero te cuento que esto se remonta a finales de los años 90. Vieras que por esas épocas yo estudiaba la maestría en computación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y hubieron dos cursos que me empujaron a pensar un poco diferente. Había un curso de sistemas expertos de José Gelo, un curso súper interesante sobre temas relacionados con inteligencia artificial. Y había otro curso de comercio electrónico que daba otro gran profesor que nos empujaba a pensar diferente. Y entonces en ese momento yo dije, ¿qué podría hacer para crear algo yo? Yo tenía mi trabajo, tenía muchísima responsabilidad, ganaba bien, pero había un gusanito que me empujaba a pensar y a crear algo nuevo. En ese tiempo empecé con una iniciativa que luego me di cuenta que no iba a funcionar, porque no funcionó en Inglaterra, que era el país más avanzado en ese mundo para habilitar comunicaciones. En ese tiempo se llamaban WAP, que es lo que iba a habilitar supuestamente los pagos y las transacciones de la banca móvil en ese momento, entendiendo banca móvil como un mundo en el que todavía no habían llegado los smartphones, sino que eran todavía los teléfonos de SMS y tecnologías bastante antiguas. Eso fue un fracaso en Inglaterra. Yo dije, bueno, si eso fracasó en Inglaterra, ¿qué va a llegar a Centroamérica o a América posteriormente? Y luego, por casualidad, Alberto, me di cuenta que un proyectito que yo había hecho de una forma, digamos, muy sencilla, había generado resultados extraordinarios. Fue un proyecto en donde un compañero de la maestría me dijo, mira, Pablo, yo creo que puedes apoyar a un compañero de trabajo. Eso fue en Bacredomatic en esos tiempos. Puedes apoyarlos en una iniciativa que ellos tienen, en una necesidad. Yo les desarrollé un sistema muy básico que analizaba transacciones y generaba reportes. Y te voy a confesar, yo creo que esto no lo he contado muy abiertamente, pero en ese tiempo les cobré $4,000 por ese proyecto. Para mí eso significaba 5 veces el límite de mi tarjeta de crédito en el año 96. Para mí era un montón de dinero. Y luego, pocos años, pasaron 2-3 años y me di cuenta que eso que yo hice por $4,000 le ahorraba al grupo financiero entre 5 y 6 millones de dólares al año, ¿verdad? Entonces yo dije, a ver, qué interesante. Algo que yo veía, digamos, sencillo, llegó a tener una relevancia muy importante. Y fue ahí donde yo me di cuenta, Alberto, que había la oportunidad de generar un sistema mucho más robusto, mucho más grande. En ese tiempo se hablaban de lenguajes de cuarta generación, que fuera masivo en el uso de bases de datos y de información, y fue donde surgió la idea de crear Sentinel. Y en una Pizza Hut cité a mi incluso socio y gran amigo Jairo Villalobos en este gran proyecto. Y en una servilleta se dibujó el esquema de lo que iba a ser Sentinel a futuro. Y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar en las noches, sábados y domingos, durante casi año y medio, 2 años, para generar la base de lo que luego se iba a convertir en Sentinel. Así empezamos. Y en esa servilleta, en ese Pizza Hut, ¿tú viste a Sentinel como está ahora o es otra cosa totalmente diferente en aquel entonces? ¿Se transformó? ¿Estamos hablando de otra cosa? No, es otra cosa completamente diferente. Eso se transformó con las ideas, la innovación, el pensamiento y el trabajo de varias décadas de muchísimas personas extremadamente inteligentes. Ahora, ¿tú en ese momento estabas trabajando en la industria financiera? No, yo no trabajaba en la industria financiera, trabajaba en una empresa de tecnología en las áreas de control de calidad, administración de proyectos, desarrollo. Fíjate qué interesante, porque Pablo, en la serie que hemos hecho de Sentinel hasta ahora, yo creo que eres el primero
que está en la industria, obviamente, pero que no viene originalmente salido, generado, producido de la industria financiera. Pues es correcto, de cierta manera sí es, pero sí me vinculé con la industria financiera cuando empecé a trabajar y a desarrollar las necesidades de esta institución, que me presentó un problema y que me permitió resolverlo. Y es que yo tuve acceso a algo que es muy valioso, tuve acceso a información, tuve acceso a datos, tuve acceso a comportamientos, a tipologías de fraude, que luego me permitió idear cómo prevenir eso. Un banco es una institución de confianza, ningún banco anda anunciando cuál es el fraude que tienen ni los tipos de fraude. Obviamente todos están muy preocupados y muy enfocados en prevenirlo, en atacarlo, pero yo tuve acceso a toda esa materia prima y entonces eso fue lo que me permitió construir y adquirir el conocimiento de todo lo que en lo que terminó basándose Sentinel, obviamente más mis ideas y las ideas de muchísimas más personas que vinieron a incorporarse en este proyecto. ¿Qué tuvo? Porque estoy suponiendo que lo tuvo, yo no estaba contigo en ese momento, ni era observador de estos procesos y mucho menos esta industria en ese momento, me parece a mí, pero de acuerdo que lo que tú me platicas, yo puedo deducir que Sentinel no pudo haber sido la primera, porque no pudo haber sido la primera, es decir, todo el mercado que estabas atacando ya lo estaban atacando otros jugadores grandes, estoy seguro que tuvo que haber sido así, pero Sentinel nació con una ventaja competitiva porque logró colarse y meterse y crecer. ¿Cuál fue esa ventaja? Es una pregunta bien interesante y no estoy tan seguro que sea tan fácil. ¿Qué existía en ese tiempo, Alberto? Porque eran análisis que hacíamos. Existían Fair Isaac, que todavía se mantienen, que incluso antes de Fair Isaac se llamaba HNC. Era una compañía que se especializaba, era exactamente igual a nosotros, se especializaba en productos de prevención de fraude y lavado de dinero, que en el 2002 fue adquirida por Fair Isaac, un conglomerado gigantesco, y todo el sitio web de HNC, que era una compañía enorme, se convirtió en una línea dentro del sitio de Fair Isaac. Pero bueno, hoy en día se mantiene Fair Isaac con esos productos. Existían otros que se llamaba, había uno que se llamaba Nestor, que era también en ese tiempo líder en la industria, que hoy en día no existe. Y otros que han venido surgiendo del año 2000 a la fecha. Nosotros creo que aprovechamos una oportunidad en el tiempo para crear algo nuevo, pero definitivamente lo que nos ayudó y lo que nos ha ayudado a estar aquí, definitivamente la pasión es tratar de crear algo nuevo, algo relevante, que va mucho más allá incluso, porque en ese tiempo no pensábamos ni en riqueza, ni en dinero, ni en ser grande, ni nada por el estilo. Queríamos generar, Alberto, el mejor producto que nosotros pudiéramos. Y eso era lo que nos movía y trabajábamos incansables horas. O sea, trabajábamos 18 horas al día durante días seguidos, sábados y domingos, en tratar de hacer eso. Si yo tuviera que devolverme los 25 años o más y volver a repetir, creo que no estoy seguro si tendría la cantidad de energía para volver a repetir eso. Porque en ese tiempo estaba soltero, no tenía mayores obligaciones, así que dedicarle 18, 19 horas de trabajo al día durante semanas y meses, pues nada, era algo que era posible. Hoy en día dedico cerca de 10, 12 horas de trabajo al día, pero no 18. Me ganaste la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a decir, ¿a poco no trabajas demasiado de todos modos, no? Oye, pero Pablo, a ver, déjame te presiono un poquito más, porque es que me parece sumamente interesante. ¿Qué viste tú que dijiste, aquí hace falta Pablo Elizondo, aquí hace falta Sentinel, aquí hace falta esto? Ya hay estos productos en el mercado, pero no tienen lo que yo estoy pensando que voy a poner aquí. ¿Qué necesidad fue la que tú fuiste a cubrir? Mira. O Sentinel, pues. En ese tiempo, y siéndote muy transparente como siempre, Alberto, vamos a ver, no teníamos estudios de mercado, no teníamos temas de decir, voy a generar una diferencia o yo voy a ser diferente. Simplemente dijimos, vamos a desarrollar la mejor solución de prevención de fraude y luego de prevención de lavado de dinero que podamos. No tenemos pruebas de concepto, no sabemos si el mercado la va a recibir o no, no pensamos en nada de eso. O sea, no pensamos si alguien iba a recibir esto o no.
Simplemente queríamos hacerlo y queríamos ponerlo a funcionar. Tuvimos la oportunidad de hacerlo e incluso durante los primeros años de la empresa, Alberto, no teníamos el departamento comercial, no teníamos grandes campañas de mercadeo, ni de promoción, ni nada por el estilo. La venta de Sentinel se generó como un tema de boca en boca, porque una institución financiera iba a un evento de Visa o iba a un evento de Mastercard, presentaba sus resultados, que eran muy buenos, y la gente decía, ¿y tú qué usas para prevenir fraude teniendo esos resultados? Yo utilizo un producto que se llama, en ese tiempo, Centinela, en español. Centinela, ¿y esos quiénes son? Es un grupo de Costa Rica, es una empresa de Costa Rica. Y el boca a boca nos llevó a hacer presentaciones, a que yo me montara en un avión y me fuera exclusivamente a Ecuador a hacer una presentación de 1 hora y a devolverme, porque no había mayor tema. Hoy en día hacemos una gira a un país, nos tomamos varios días, semanas, y, ¿verdad? Y tenemos un enfoque más integral, pero en ese tiempo no. En ese tiempo era digamos, muy diferente, no era tan profesional. Y aún así logramos salir adelante y logramos generar una masa crítica, logramos que el mercado viera el producto, validara el producto, utilizara el producto y tuviera muy buenos resultados. ¿Y qué momento, porque estoy seguro que lo tuvo que haber visto y estoy seguro que tú lo tienes en la mente, qué momento, ya cuando Sentinel se formó y ya fue en el que tú dijiste, caray, el momento de inflexión en el que tú dijiste, ya creamos algo y este algo se está haciendo grande y estamos haciendo una diferencia y creo que tenemos mucho futuro? Mira, ¿qué fue? ¿Un cliente? ¿Un caso resuelto? No sé. Tuvo que haber ido un momento en el que tú dijeras, esto es serio, aquí le pegamos a algo. Vieras que sí se dio un momento, pero no estoy seguro que sea así como tú lo estás pensando. En el momento en el que me di cuenta que me iba a convertir en papá, yo dije, a ver. Pablo Elizondo no puede seguir trabajando 16 ni 18 horas. Necesito conformar un equipo comercial, necesito un departamento de mercadeo y necesito profesionalizar más la compañía para que sean otros los que se encarguen. Y eso fue por allí del 2008, Alberto, que ocurrió eso. Entonces, más que un tema de llegar a decir, la compañía ahora la vamos a potenciar, fue un tema de necesito dedicarle a mi vida otras prioridades, y esa fue cuando me di cuenta de que María Paz, mi hija mayor, iba a nacer, y entonces empecé a reestructurar la empresa diferente. Ese fue el momento de inflexión, para bien o para mal. No estoy diciendo que, ¿verdad? que fuese la mejor manera, pero así sucedió. Y sí, así fue como creaste, como fuiste creando ya la empresa como tal, una empresa ya estructurada, etcétera, ¿no? Correcto. Antes de eso, había obviamente el área de desarrollo, pero yo estaba metido mucho en la parte comercial y bueno, durante mucho tiempo estuvimos muy metidos en todo, ¿verdad? En los últimos años, bueno, ya hay un montón de áreas, hay obviamente encargados que son los que se mueven y los que mueven los distintos temas de productos, de mercado de ventas, y en este caso mi rol es un rol más de dirección, más de planificación, más de estrategia, más de definición de objetivos y más de quitar los temas que eventualmente nos pueden frenar, pero ya hay una estructura que no depende de los socios originales. Ya, claro. Mira, y esta es una pregunta, yo creo que esta es la pregunta que siempre le hago a todos en esta serie y ahora te toca a ti, y es con respecto al equipo que te rodea. ¿Qué gente? Porque tú no naciste, no empezó esto tú siendo por el lado de investigador o policía o que conocías mucho per se de crimen financiero, de fraude financiero, era más por el lado de sistemas. Entonces la pregunta es, ¿qué perfiles de personas fueron las que empezaste a rodearte para poder perfilar hacia adelante a Sentinel? Seguimos estando rodeados de muchas personas vinculadas con tecnología, vinculadas con lenguajes de programación de avanzada, temas hoy en día de inteligencia artificial, temas de administración de proyectos, temas de implementaciones, temas relacionados con negocios comerciales, identificación de necesidades, y tenemos una gran comunidad que la aportan nuestros clientes para entender las necesidades, el mercado, lo que está ocurriendo. Estamos muy cerca de ellos, tenemos distintos foros
Por ejemplo, la Universidad Sentinel nos permite estar constantemente dando cursos, estar escuchando lo que nuestros clientes están diciendo. El Sentinel Summit, que en este caso este año fue en Cartagena de Indias, en mayo pasado, y en distintos foros, webinars, eventos y relacionamiento que tenemos que nos permiten estar entendiendo qué está pasando, porque per se no tenemos en la nómina contratados ni criminólogos ni policías, pero sí estamos escuchando y estamos conversando con nuestros clientes que están permeados por toda Latinoamérica. Entonces tenemos un muy buen sabor de lo que está ocurriendo y obviamente apoyándolos en lo que viene siendo la mejora y la innovación de nuestros productos y servicios para apoyarlos en los retos que ellos se enfrentan en su día a día, porque básicamente están en el campo de batalla. Definitivo. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que ha sido o es el mayor impacto de Sentinel en la lucha del crimen financiero en América Latina? Ok, bien interesante, Alberto, esa pregunta, porque mira, nosotros generamos de forma directa una afectación bien importante desde nuestra perspectiva de la sociedad. Y algo que yo le digo a los muchachos y a las muchachas cuando ingresan a trabajar en la empresa es que se empiecen a sentir como superhéroes. ¿Por qué? Porque a través de Sentinel y a través de lo que hacemos, apoyando a las instituciones a prevenir el fraude y prevenir el lavado de dinero, también nos apoyamos en una serie de delitos conexos relacionados con venta de armas, narcotráfico, tráfico de niños, tráfico de órganos, tráfico de blancas o de mujeres, y muchísimas otras situaciones, incluso evitar la propagación de maras. ¿Cómo? Pues trabajando desde la perspectiva financiera para reducir todo este tipo de delitos. Entonces, lo que nosotros podemos o lo que aportamos a la sociedad de forma directa, sentimos que es bien importante. Y para todos aquellos que quieren tener una misión en su vida y decir, mira, quiero crear un mejor futuro para mis hijos, para mi familia, pues bueno, esta es una excelente forma de hacerlo. Oye, Pablo, pero en ese sentido, quiero pensar, me imagino, y no te voy a pedir detalles, ¿va? Pero por lo que dices, debes estar expuesto o debes de tener a la vista, ante lo que nos has dicho, de cosas bastante indeseables, ¿no? Pues sí, pero ese tipo de cosas indeseables hoy en día con todos los sistemas de información y con todo lo que puedes ver en redes sociales y ver en las redes, es algo a lo que todos tenemos acceso. Ahora, nosotros estamos en el back-end, ¿verdad? Proveyendo tecnología, proveyendo sistemas, proveyendo inteligencia a través de lo que hacen nuestros clientes, en donde son ellos los que empiezan a cerrar ese tipo de portillos, ¿verdad? Entonces, es un tema en donde no hay una exposición directa de nuestra parte a esa realidad, pero sí es algo en lo que contribuimos de forma hasta cierto punto, digamos que indirecta. Claro. Oye, y bueno, decías tú que les decías tú a tus colaboradores que se sintieran como superhéroes y me encantó el término y creo que es muy adecuado y apropiado. En ese sentido, cuéntanos alguna historia importante de impacto sobre cómo Sentinel influyó o ayudó en el combate o en la prevención o en la resolución de alguno de estos casos en América Latina. Imagínate un caso de un señor de tercera edad que tenía su dinero ahorrado en una cuenta de ahorros y recibía su pensión en esa misma cuenta, y como un ataque hacia la institución financiera lo pudo haber dejado sin ese dinero. En este caso, y este es un caso, digamos, muy típico y casi que podríamos replicarlo de muchísimas maneras, pero cómo Sentinel logró evitar, a través de la exposición que esta persona hizo de su información, cómo logró evitar que el defraudador sacara el dinero de su cuenta. Y pudo haberlo dejado en cero. Eso es de todos los días para Sentinel, ¿no? Eso es un tema de todos los días. Pero imagínate el impacto. Imagínate lo que puede tener alguien en su cuenta con sus ahorros. Esa es su pensión, eso es sus ahorros de toda su vida. Que lo pierda de la noche a la mañana. Es impensable.
Y puede ocurrir, y ya ha ocurrido. Ahora, en este caso, este fue una de las situaciones que nosotros nos enteramos de cómo el sistema logró evitar eso. Pero han habido muchos, y este es un caso muy específico, ¿verdad? En donde casi que puedes pensar en la persona, y puedes pensar en su edad, y puedes pensar en la preocupación de que lleguen a comunicarle que le sacaron su dinero porque logró exponer sus datos. Pero hay muchos otros casos en donde son ataques masivos, muy bien orquestados, en donde el sistema logra evitar ese tipo de situaciones. Y te voy a comentar uno que ocurrió en México el año 2018. Obviamente por temas de privacidad no puedo decir quién era nuestro cliente, pero este cliente empieza a recibir transferencias del sector financiero hacia cuentas de clientes propias, y luego empieza a ver que esos clientes suyos empiezan a sacar el dinero, o empiezan a tratar de sacar el dinero, y él dice, esto no es normal, esto no es común. Se voltea hacia las instituciones que les están haciendo las transferencias y les dicen, pero dime una cosa, ¿por qué me estás transfiriendo ese dinero y de esta manera? Antes no lo hacías así, nunca lo habías hecho. Y esas instituciones financieras les dicen, ¿pero de qué estás hablando? Yo no te estoy transfiriendo nada. Y ellos dicen, claro que sí. Y empiezan a detener ese flujo de dinero que estaba siendo sacado por cajeros automáticos y por cajas en clientes que algunos tenían menos de 3 meses de haber creado las cuentas, pero otros tenían más de 9 meses. ¿Y cuál había sido el tema? Habían logrado inyectar en esos bancos, en los otros bancos, malwares que interferían en los sistemas de autorizaciones que a través del Banco de México estaban generando esas transferencias que eran reales, eran correctas, solo que obviamente eran falsas, para robar ese dinero. Nuestro cliente logró entender que estaba ocurriendo algo inusual, logró hablar con los otros actores y logró detener esa situación. Lo cual, hasta cierto punto, para mi cliente, si hay un ordenamiento de entrega de dinero, ellos lo hubieran ejecutado y listo. Pero ellos fueron más allá, se dieron cuenta de que esa era una situación inusual y lograron detenerla. Y eso logró ahorrar muchos millones de dólares al sistema financiero. ¿Y fue Sentinel lo que los alertó? Fue Sentinel el que le alertó a mi cliente que estaba ocurriendo eso. Pablo, otra pregunta que le hago siempre a todos los que están en esta serie. ¿Dónde ves tú a Sentinel en 5 años? Primera pregunta. La segunda va a ser en 10. Y si ese Sentinel va a ser con Pablo Elizondo todavía en la empresa y en el picture de la película. Bueno, ¿dónde nos vemos a futuro? Nos seguimos viendo avanzando, nos seguimos viendo desarrollando temas muy innovadores. La inteligencia artificial, Alberto, si bien es cierto, nosotros la venimos utilizando desde hace 14 años para analizar comportamientos transaccionales, porque hoy es un tema muy en boga y del cual se habla mucho, pero nosotros venimos utilizando inteligencia artificial desde hace 14 años en distintos temas y modelados y motores para las instituciones que tienen ese apetito de innovación. Pero nos vemos con productos muy innovadores en donde incorporan la inteligencia artificial más descriptiva, más la que estamos viendo hoy en día haciendo labores de las personas en su día a día. La vemos más integrada a Sentinel, nos vemos más globales, nos vemos en más regiones, nos vemos en más países, nos vemos aportando más. Y si va a estar Pablo Elizondo o no, vieras que no sé. Porque eventualmente a futuro va a haber alguien que pueda hacer mejor mi trabajo y entonces yo tenga tal vez un rol más de asesor, un rol más en la junta directiva, un rol más de acompañamiento y de apoyo. No sé si seré yo o seguiré siendo en 10 años la cabeza de la empresa o no, pero más importante que eso es cómo podemos potenciar el beneficio que le damos a nuestros clientes. Entonces, desde esa perspectiva, la visión que concebimos desde el inicio de generar una diferencia y generar el mejor producto y generar el mejor servicio, se seguiría cumpliendo. Entonces, tú crees como, y esa te la pregunto desde la inocencia, porque yo nunca he sido directivo de una empresa ni creador de una empresa, pero sí te pregunto, ¿tú crees que puede llegar un momento en la empresa en la que tú digas, aquí va a quedar alguien mejor que yo, voy a traer a alguien que lo haga mejor que yo? Yo creo que en este punto para adelante se necesita alguien mejor que yo. Eventualmente, y si eso llega a pasar, no tengo ningún problema en ser más bien un staff, ser más bien un apoyo y estar allí. Pero no me veo agarrado, ¿verdad?, de la gerencia o agarrado de la dirección
como el dueño de la verdad absoluta, porque nadie me va a mover, porque yo voy a hacerlo en lo absoluto. Siempre que pueda contribuir, lo haré de la mejor manera donde se me necesite, Alberto. Oye, y ya para terminar, nada más para irnos así. Perdón, y para interrumpirte, no estoy considerando cambiarme, pero viendo y tomando tu pregunta de aquí a 10 años, si eso llega a ser, pues será, ¿verdad? Esa tal vez es mi aclaración. Oye, hablaste de tu primera hija, que creo que era tu primera hija. Pablo, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, María Paz, que tiene 15 años, y Pablo Andrés, que tiene 12 años. Ah, ya, y ahí quedó, ¿no? Por lo visto, por las edades, ya quedó ahí. Sí, por el momento sí. No hay nada cerrado por el momento, pero sí. Oye, y hablabas tú de las largas horas que de todos modos le inviertes a Sentinel, ¿no? Y en ese sentido, pero también hablabas de lo importante que era balancear el trabajo con tu vida personal. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces ese balance? A veces lo logro y a veces no lo logro, Alberto. Y esa es una realidad. Y te voy a confesar algo. Ahora en julio, tuve la oportunidad de llevar a mis hijos a Disneylandia en París, porque años antes no lo había hecho. ¿Por qué? No sé, por estar trabajando. Y es un tema que no es fácil, es difícil para todos los directores, para los oficiales de cumplimiento, para los gerentes de prevención de fraude, para todos los que estamos en estos temas. Es un tema complicado, es un tema de balancear la vida. Hay veces que trabajamos extremadamente mucho y a veces se nos nivela un poco más y a veces tenemos más tiempo, ¿verdad? Y va como en ciclos y como en olas. Pero es un tema difícil. No puedo decir que sea un experto balanceando mi vida personal y mi trabajo. La verdad es que creo que si tuviera que puntuarme, más bien me pondría una mala nota. Pero bueno, esa es la realidad en la que me he desempeñado. Y ese es mi costo de oportunidad y mi sacrificio por darle a mi familia el futuro que tienen y el nivel de vida que tienen. Esperando que ellos aprovechen todo eso y obviamente sea también un tema de su futuro y de que tengan mejores perspectivas de vida hacia adelante. Bueno, pues Pablo Elizondo, te agradezco muchísimo esta última respuesta, bastante desde adentro de lo personal. Te agradezco muchísimo, Pablo Elizondo, el creador de esto que nos une a todos en esta serie de podcast, que es el creador de Sentinel. Felicitaciones por este producto, felicitaciones por la carrera, Pablo, y gracias por aceptar esta entrevista en este podcast, que al final es tu podcast, Pablo. Bueno, yo diría que más bien es el podcast de todos nuestros amigos y nuestros líderes a nivel de la industria que tanto nos ayudan, nos acompañan, nos aportan. Y todos Pablo, unidos bajo el mismo fin, Alberto, eso ten la certeza. Estoy seguro que sí. Pablo Elizondo, presidente y fundador de SmartSoft, que es el creador de Sentinel. Te agradezco muchísimo y me dio mucho gusto saludarte de nuevo, Pablo. Muchas gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Un gran abrazo. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Sentinel y líderes de la industria financiera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo en la próxima y que la pasen muy bien. Y así llegamos al final de este fascinante episodio de Sentinel y líderes de la industria financiera. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros de las conversaciones con nuestros selectos invitados y Alberto Padilla sobre la prevención del crimen financiero. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio para más diálogos con personajes y gestores de cambio, líderes en sus respectivos campos, que nos motiven y apoyen a garantizar la integridad en nuestras instituciones financieras. Hasta pronto.